Los herederos de Fréxedo. Me imagino que a estas horas están ustedes ya bastante hartos de acá. Y a mí, no, es que no se lo voy a hacer. Yo voy a tratar el fenómeno ovni desde otro punto de vista. Porque yo estoy ya, no por lo que haya visto aquí, que es muy interesante, sino porque ya creo que el que quiera traer más casos para probar nada, está pasando. Yo ya paso de todo eso. El clásico inicio de las conferencias de Salvador Freixedo. Yo ya no les voy a contar de casos. Y siempre congruente, ¿eh? A medida que iban avanzando y nos íbamos acercando a los últimos libros de Salvador Freixedo, él ya no mencionaba casos. Ya no tenía caso. Nunca antes, mejor dicho, ¿no? Ya no tenía caso estudiar los casos ovni. Porque era lo mismo, era nada más distraerse, ¿no? Él iba siempre a la reflexión y siempre iniciaba sus conferencias con eso. De repente, esta conferencia está interrumpida por aplausos y algunas risas nerviosas que no pudieron salir en la restauración. Pero a Salvador Freixedo tampoco le gustaba eso y él aclaraba siempre, no me interrumpa, no, porque él tenía que soltar precisamente la información valiosa que llevaba a cada lugar. Y en su momento aquí en México, en los años 90, creo que esto también fue de un congreso de Acapulco, no está la fecha específica en el audio original, pero pues era información muy valiosa, amigos. Lo sigue haciendo en la actualidad, imagínense hace 20 años, ¿no? Hace 30 años. Y si seguimos trayendo casos y más casos por ahí, pues nos vamos a atiborrar de casos y a empachar de más casos y más cosas y más fotos y por ahí. Exacto. Hay gente que todavía está buscando pruebas. Por favor, no aplaudan que hay poco tiempo. Ahí están, miren, le están aplaudiendo y dicen, no me aplaudan, no me quiten, déjenme hablar. Y la gente en el auditorio pues ahí medio asustadona. Vamos a ver algunos fragmentitos nada más de dicho video porque la verdad está muy maltratado, pero es simplemente para poner un poquito el contexto, ¿ok? Pruebas, no, yo cuando me invitan a un programa de televisión, pregúntense de a quién va. De esos que van a discutir si es real el fenómeno o no es real el fenómeno, no voy. Sigan ustedes discutiendo, eso ya no me interesa. Bien. En realidad hoy día tenemos que ver, a ver, ¿qué hacemos con esta enorme cantidad con este enorme fenómeno que tenemos delante? Eso es lo que tenemos que hacer y dejarnos ya de correr, porque miren, en cuestión de ovnis, todo lo que ustedes se imaginen, todo ya ha sucedido. Fíjense, en los años 90, amigos, ¿qué sí hacía falta que ocurriera? ¿Qué sí hacía falta? Bueno, pues esos casos extraños que son ya todavía más recientes, que solamente JJ Benítez se ha atrevido a documentar, de encuentros con criaturas crípticas, o sea, con lo que se llama la criptozoología. Eso no alcanzó a vivirlo Salvador Freixedo, pero tiene de ciertos años a la fecha, también otra vez, época post-pandemia, que empieza a haber avistamiento de criaturas mitológicas. Eso es algo sumamente raro, pero son los mismos malditos seres los que están detrás de eso. ¿Qué está empezando a ver la gente? Y de eso no hay videos, amigos. No hay videos, porque debe ser tan impactante que si uno trae un celular y ve algo así, el celular se nos cae de la mano. Del susto, ¿eh? Del susto de seguro. Están viendo minotauros. Están viendo sirenas. Están viendo hadas. O sea, pero Full HD. Y muchos conspiranoicos dicen, es el proyecto Blue Beam. Ahora sí es el proyecto Blue Beam. Amigos, esto no es de origen terrestre. Entendámoslo. Estos seres ya están soltando sus últimas cartas. Y están queriendo generar la última psicosis, que es romper nuestra realidad. Ellos insisten en romper nuestra realidad. ¿Cuál es la teoría de JJ Benítez al respecto? Que estos seres muy probablemente lo que quieren es intercruzar dimensiones, hacer una especie de cataclismo interdimensional. ¿A qué se refiere JJ Benítez con eso? De que a lo mejor en otras dimensiones o en universos paralelos sí existen las hadas en algún planeta, en alguna realidad paralela a la nuestra. Y en otra realidad a lo mejor existen los minotauros. Y a lo mejor en otra realidad existen los centauros. Pues estos seres lo que están pretendiendo hacer es intercruzar esas realidades para generar un pandemonium, para afectar no solamente nuestra realidad, sino la de esos seres, ¿no?
Es una locura. Eso es lo más nuevo, lo súper nuevo, amigos. Pero de ahí en fuera, todo ya estaba comentado por Salvador Freixedo en los años 90. Aquí tiene un gran punto. Esto es más reciente, esto es pospandémico. A él no le tocó vivir eso. Las cosas más terribles han sucedido y las cosas más halagüeñas también han sucedido. De modo que ya es hora de andar corriendo detrás de cosas. Bien, y yo a eso voy. Hoy día en el mundo de la ovnilogía, yo no digo ufología, como me habrán oído otras veces, porque no soy un acomplejado con el inglés. Exacto, ahora sí, ya en la actualidad todo mundo andamos hablando Spanglish, ¿ok? Dice mi estimada Rosalía. Dice, yo me refiero a trasladarse físicamente, me refiero a la evolución de la mente o del razonamiento. Nos comenta mi estimado Mr. ID, dice, tu trabajo es muy maravilloso, amigo, muchas gracias. Y es un trabajo que es para ustedes, porque esta comunidad lo vale, amigos. Hay que rescatar lo mejor posible toda esta información, porque obviamente vale la pena. Dice, Salvador Freixedo estaba 50 años adelantado a su época. Era un genio, definitivamente, ¿eh? Y se está confirmando, amigos. Se está confirmando. Y creo yo que ya empieza esta situación. Primero a salírsele de mano a los gobiernos. Y segundo lugar, ya los expertos también no se dan abasto. No se dan abasto porque la apuesta está aumentando. Estos casos que les acabo de mencionar, muy pocos se han atrevido a documentarlos, a ponerlos en libros, porque es muy difícil de demostrar. E insisto, no es tan sencillo como el simple blue beam, ¿ok? En inglés dicen UFO, pues Dios los bendiga. Aquí decimos ovni y es ovnilogía. Aquí y se dice ovni, señores. Ahora ya si se me aplauden ¿no? tanto, bueno, primero me va a dar un regustillo que me va a impedir hablarme. Y segundo, ¿les parecería a ustedes que fuera una falta de respeto de mi parte si agrego aplausos artificiales aquí? Yo creo que no, ¿no? O sea, los aplausos originales se escuchan horrible. Distorsionan el audio. Yo creo que esto lo grabó alguien desde el punto de vista de los espectadores. O sea, no es un audio tomado directamente del micrófono de la conferencia. Estaría chévere que le agregáramos unos pequeños aplausos así atrás, o sea, como para que haya concordancia en lo que está diciendo don Salvador Freixedo y lo que se escucha, porque si se fijan, ahorita no se escuchó ni un solo aplauso, pero constantemente le aplauden, hay una que otra risa, insisto, no faltándole el respeto, ¿no? Sino son risas nerviosas, ¿ok? no, que perdemos mucho tiempo. Lo dan al final cuando ya nos marchemos todos. Para mí, el fenómeno ovni es algo así como un gran templo. Fíjense, dice mi estimado o estimada, porque es Mr. Aide, pero el nombre femenino. Entonces dice, sí, amigo, Salvador Freixedo merece todos los aplausos del mundo. Sí, yo creo que sí le vamos a agregar, nada más que no suenen tan artificiales, ¿no? Voy a buscar algún archivo de audio, una conferencia donde estén solamente los aplausos y que se escuche para ambientarlo un poquito más, para que no se escuche tan seco. Le ponemos obviamente música de fondo, va a ser un trabajo precioso, ustedes lo van a notar. En un templo hay capiteles, están todos tallados, etcétera, y entonces bien. Esta metáfora es muy buena, ¿eh? El fenómeno ovni es como un templo y va a empezar a hacer unas metáforas muy bonitas del por qué no hay que quedarnos solamente en la superficie. Uno y ve un capitel y ve otro capitel y empieza a entusiasmarse y se especializa en los capiteles y se sabe todo lo de capiteles, de todas las columnas, de todo el templo. ¿Ese sabe lo que es el templo? No, está especial. Y es una cosa muy buena, está especializado en capiteles. Pero un templo no solo son capiteles, hay vitral. Esos cristales de colores preciosos, y se especializa otro individuo en vitrales y va y mira los vitrales y se sabe todo. Si solo sabe de vitrales no sabe nada, ¿verdad? Conoce nada más los vitrales del templo. Pero es que hay otras cosas como son bóvedas, que son ya mucho más complicadas, requieren una labor de arquitecto, etcétera, etcétera. Y alguien se especializa. Pero le digo, venga para acá, sálgase para afuera, vaya a la fachada y mire el templo desde la fachada, desde fuera, y es otra vista completamente diferente. Exactamente, amigos. En aquel entonces, y creo que se está volviendo a caer en el mismo error en la actualidad, había especialistas en la temática ovni. Unos en puro contactado, otro en avistamientos de casos, otros iban a por la parte y la explicación científica, otros iban a por los testimonios de militares y de políticos, cuando en realidad este fenómeno se debe de ver desde afuera, desde la perspectiva de los que lo manipulan.
hay que ponerse en el lugar precisamente de los autores intelectuales de esto que están haciendo. Y eso, amigos, muy pocos lo han logrado. Esto podría ser una especie de visión criminalística, vamos a llamarlo así, del fenómeno ovni. ¿Qué hacen los criminólogos de vanguardia? Los que estudian las mentes de los criminales. Se ponen en el lugar del criminal para entender los motivos, para adelantarse a sus pasos, sobre todo cuando los quieren atrapar, ¿no? A ver, ¿qué hubiera hecho Ted Bundy en este caso? A ver, ¿qué hubiera hecho Chikatilo en este caso? Etcétera, ¿no? O sea, hay que ponerse en la mente del criminal para entender las motivaciones del criminal, para que no nos agarre por sorpresa. Esa siempre fue la invitación de Salvador Freixedo. Fíjense, hasta en ese aspecto estaba súper adelantado, ¿no? ¿Es eso el templo? Bien, lo ve usted desde fuera, pero eso no es un templo, porque un templo tiene algo mucho más sutil, que es, por ejemplo, la historia de ese templo. No tiene que ver con las piedras, nada. Es una cosa diferente, una cosa medio espiritual. Además de eso, hay otra cosa más profunda. Por ejemplo, ¿quién se adora en ese templo? ¿Cuál es la fe en los ritos de ese templo? Exacto, amigos. En el fenómeno ovni hay quien se encarga solamente de analizar la parte física, las huellas de la nave que aterrizó, lo que le pasó a los testigos, que hay que ver a ver si tienen chips implantados, que hay que ver una regresión hipnótica para que recuerde detalles, cuando en realidad el problema está en quién está organizando todo esto, para qué, qué está motivando, cómo nos está transformando. Hace tiempo yo estaba leyendo un libro que es sumamente interesante, que es de José Antonio Caravaca, el autor de la teoría de la distorsión, que hacía una reflexión muy interesante también, derivada de seguro también del legado de Salvador Freixedo. Y él decía, ¿han notado ustedes cómo poco a poco los casos y el fenómeno ovni nos están llevando al miedo y al terror? Cómo mientras se está complicando y volviendo cada vez más complejo el fenómeno ovni, empieza ya a dar miedo este asunto. Y la verdad es que sí. A lo mejor nos están generando una especie de manipulación que poco a poco nos esté dando tolerancia ante el miedo. No sé si ustedes han visto o han leído el libro de El final de la infancia, ¿no? Hay una serie, creo que es del canal Sci-Fi, donde precisamente se presenta un escenario de invasión a base de pura manipulación. Y lo que hacen los seres invasores es ir generando tolerancia ante el terror que la gente pueda sentir contra ellos, porque son seres cuya apariencia es diabólica. No tiene nada que ver con las piedras. Todo eso constituye ese templo. Pues bien, el fenómeno ovni no es el aterrizaje este, ni el caso otro, ni el otro caso. Es un conjunto tremendo de cosas, sobre todo las cosas que atañen a esto, a la mente, al espíritu, y no esto. Porque el fenómeno ovni a lo largo de la historia ha tenido muchos nombres y se ha presentado de muchísimas maneras. Primero se vieron luces en el cielo y la gente... Ahí está el resumen que medio yo he tratado de articular. Aquí va a llegar el maestro, el experto obviamente, y lo va a aclarar a la perfección, ¿ok? Esto es muy interesante. La gente empezó a ir, y esa luz, eso no es un avión, ¿qué es eso por la noche? Y se empezaron a correr detrás de las luces que las vieron, a ir a los periódicos y empezaron a discutir los que todos saben todo, que no, que eso no era una luz, que no era extraterrestre o que no era de este mundo, pero muy bien. Pero enseguida vieron por el día y vieron que eran objetos metálicos, y entonces todo el mundo a hablar de eso y a correr con los vientos. La psicosis mundial de los años 50, amigos, donde prácticamente en todos los medios de comunicación, radio, televisión todavía no había, cine y prensa, se hablaba de platillos volantes, de platillos voladores. O sea, eso, amigos, no crean que fue una mera psicosis y una invención de nuestros abuelos o de nuestros papás, de nuestros padres. No, eran cosas que la gente estaba viendo. Estos seres empezaron a subir la apuesta, luego otra vez recularon un poco y suben la apuesta con los contactados. Y luego vuelven a recular un poco y luego suben la apuesta con los abducidos. Y así lo han estado haciendo. Ahorita estamos viviendo unos años en los que reculan, en los que los casos bajan un poco. ¿Qué quiere decir? Que viene una nueva temporada, una nueva época de subir la apuesta.
que son los casos que está empezando a documentar gente como JJ Benítez, avistamientos extraordinarios, avistamientos de rompimiento de la realidad, una locura, amigos. Y que sí, que no, y disputas y por ahí, pero es que no solo eran objetos metálicos, es que esos objetos metálicos bajaban y aterrizaban, entonces se tiraban de cabeza a otros, los llamados investigadores del campo, y hace muy bien porque esos datos son los que le han ido dando a uno cosas, y iban a ver qué huellas habían dejado, cuánto pesaba este aparato, calculando ahí, y si era muy grande, si era muy pequeño, etcétera, etcétera. Y ahí se queda la cosa. No, pero es que siguió el fenómeno avanzando. Después de aterrizar, algunos aterrizaban mal y se estrellaban. ¿Y qué? Esa fue una nueva subida de apuesta. El caballo de Troya tecnológico, ¿no? Que hemos hablado nosotros aquí. O sea, fíjense, primero empezaron a ver cosas lejanas, los pilotos, los aviadores, durante la guerra, y creían que eran naves secretas del enemigo. Esa fue la primera intentona. Luego empezaron a volar encima de las ciudades más importantes. Acá en Latinoamérica, en el tercer mundo, amigos, no pasaba nada. No nos dábamos cuenta de nada. Luego empezaron a aterrizar. Esa es una subida de apuesta. O sea, es un procedimiento infalible, amigos, de manipulación mundial. Porque muchos dicen, ¿por qué no vienen y se presentan? No lo necesitan. No es parte de su plan, no quieren ser nuestros amigos, no quieren colaborar con nosotros, quieren nuestros recursos, quieren nuestro mundo. Y poquito a poquito lo están logrando. Ahorita ya nos acostumbramos a ellos. Como decíamos, ya no les tenemos miedo, porque nos han hecho tolerantes ese miedo. Porque en realidad sí deberíamos de temerles. Sí deberíamos de tenerles miedo, terror, pavor, porque el miedo nos haría reaccionar y defendernos de ellos. No. Nos han ido cocinando lentamente, como supuestamente se hace con las ranas, ¿no? Que a las ranas no se les mete directamente a la cazuela, no. Se les va cocinando poquito a poquito para que en el momento menos esperado, la rana ni siquiera se dé cuenta que es comida. Eso nos están haciendo, amigos. Pues se desbarataban. Ahí tenemos ahora el caso de Roswell, que después de 50 años prácticamente, está sobre el tapete otra vez, discutiendo sobre si Roswell fue o no fue. A mí me importa un pepino Roswell. ¿Por qué? Porque hace 50 años que sucedió. Exacto. Y segundo, después de Roswell, los que no se quieren enterar, no se enteran de nada nunca. Después del caso de Roswell, yo en el libro mío, La amenaza extraterrestre, publiqué una lista de 40 estrellamientos más. Que por cierto, el próximo domingo vamos a regresar a esta modalidad de hacer lecturas en vivo de los libros de Salvador Freixedo. Nos falta un par de capítulos de La amenaza extraterrestre. Los invito para que precisamente revisen previamente el documento. En el grupo de Telegram ya subimos ese libro porque prácticamente ya está descatalogado, ¿no? Pero para hablar de él, reflexionar, revisitarlo, analizarlo con una visión más moderna, los invito el próximo domingo porque lo vamos a leer. Va a estar chulado. Algunos de los cuales tenemos muchas más datos que del de Roswell. Pero la gente, algunos no, ahora están solo con el de Roswell, porque es que como nos manipulan tanto, vamos corriendo a ver qué. Es un caballo de Troya el caso Roswell. Recuerden que cuando ocurrió el caso Roswell, a los 4 días ya nadie hablaba de él. Los militares lo zanjaron, se acabó. Tuvieron que llegar luego nuevos investigadores, ya en los años 80 y 90, muchos años después, y trataron de revivirlo y lo lograron. Lo hicieron con muchísimo éxito. Pero en realidad ya ni importaba ese caso porque teníamos problemas más importantes en los años 90. ¿Quién se está llevando a la gente en la noche? ¿Quién está desapareciendo a los testigos? ¿Quién está provocando que de repente haya personas que se duermen cómodamente en su cama y amanecen al otro día 50, 60 kilómetros y no recuerdan nada? Ese era el problema de ese entonces. Y todo el mundo estaba tras los casos, nada más, ¿no? Era lo que tanto insistía Salvador Freixedo. Está bien, debe de haber gente técnica investigando, pero por favor, los más importantes, los que tengan más recursos, analicemos esto. Entendamos cómo funciona. Y poco a poco se sabe ya cómo funciona, ¿eh? Caravaca, el mencionado autor precisamente de la teoría de la distorsión, creo que ya dio en el punto. Él ya sabe cómo funciona esto. Son oleadas, es un oleaje. Ellos funcionan a través de oleajes, épocas fuertes de subir apuesta y descanso,
fuerte descanso, fuerte descanso. Estamos en un descanso, amigos, ¿eh? Se viene algo muy fuerte y eso es un ciclo de 5 años más o menos, ¿no? ¿Qué dicen los que dicen que lo saben todo? Pero hay casos, mira, en esa lista que yo publico el día en que fue, el lugar en que fue, los hombrecitos. En el de Magdalena había uno muerto, otro estaba destrozado, pero estaba vivo todavía, y otro estaba sentado, estaba vivo todavía. Y ese vivió y lo tuvieron en un tiempo, se hizo muy amigo de un sargento, hasta que pasado un tiempo se murió, un enano de esto. Bien. Y hay casos como el de Spitsbergen, de Noruega, que no era un enano, era un tío más alto que nosotros, tenían casi 2 metros, etcétera, etcétera. Sabemos 1000 cosas, pero ya a mí yo paso de los extrañamientos también. ¿Por qué? Porque eso no es la esencia del fenómeno. Claro, claro, es como entrar precisamente a un supermercado y creer que los artículos que se venden a un lado de la caja son lo más importante, cuando nos falta todavía el resto del supermercado. Es lo mismo. La metáfora de la iglesia es excelente. Todo el mundo se está fijando en los vitrales. Ah, mira, esta roca con la que hicieron. No, señor, analice a quién se adora aquí. ¿Para qué está hecha la iglesia? ¿Por qué la hicieron aquí? Y por eso están torpedeando nuestras virtudes. Por eso quieren destruir a la familia. Por eso quieren destruir la masculinidad y la feminidad. Por eso quieren hacer pelear a los padres con los hijos, a los hijos con los padres. Por eso quieren hacernos pelear entre hermanos, para debilitarnos. Es una guerra de debilitamiento. Son golpes todos los días, todos los días. En la actualidad, amigos, se han hecho encuestas que son preocupantes. La mayoría de los jóvenes ya no quiere tener hijos, porque considera eso, que la humanidad es una plaga, es un virus. De eso al siguiente paso, amigos, hay muchas facilidades para estos seres. Con que ya no quieres estar aquí, ¿verdad? Con que ya te consideras algo dañino para tu mundo, ¿verdad? Muy bien, aquí voy yo, tu salvador. Te salvaré de ti mismo. O sea, es un ejercicio de manipulación de todos los días, guerra de desgaste. Y esto tienen miles de años haciéndolo. Las últimas jugadas son de las que nos hemos dado cuenta, pero tienen cientos de miles de años manipulando, trabajando, cimentando, destruyendo. Y las encuestas eso es lo que dicen. Que la mayoría de los jóvenes ya no quiere tener hijos ni siquiera por economía. Como lo hicimos en su momento nosotros los contemporáneos, que redujimos la cantidad de hijos con respecto a nuestros padres y abuelos, por economía. Ya no es por eso, es porque no quieren traer más plaga a este mundo, porque ellos a sí mismos se consideran plaga. Es una locura, amigos. Los herederos de Fréxedo.